Habíamos quedado en el cuadrito número 3, es decir, ya hicimos el 1 y el 2. ¿Sí? Un cuadrito número 3 es bastante sencillo y quizá hicieron en matemática ustedes, ¿está? Y el proceso es el siguiente. ¿Hay alguien que tiene abierto el micrófono? Si puede apagar, por favor. ¿Todos los que están conectados desde su casa me escuchan? Sí, profe, Sí, sí se te profesor. escucha. Bueno, les decía, entonces, vamos a hacer un triángulo equilátero ahora, ¿sí? Que seguramente hicieron el proceso en matemática varias veces, ¿sí? Y hay dos formas en realidad de poder formar un triángulo equilátero. Una es con la escuadra de 60 y la otra es con el compás. Nosotros lo vamos a hacer con el compás, ¿sí? De la siguiente manera. Agarramos el compás, lo vamos a apoyar en el vértice A, en el extremo A, y vamos a trazar con el compás. Tomamos la medida hasta el vértice B y vamos a trazar un arco aproximadamente en ese sector, ¿sí? Después hacemos lo mismo, es decir, agarramos el compás, apoyamos en B, tomamos la medida hasta A y trazamos un arco que se corte con el primero que habíamos hecho anteriormente, es decir, que quede así. ¿Está? Donde se cruzan los dos arcos, encontramos en la intersección de los dos arcos, encontramos el vértice C. ¿Estamos ahí? ¿Qué nos queda por hacer? Unir C con A, con línea gruesa, y C con B, con línea gruesa. Ahí queda formado el triángulo equilátero. ¿Qué característica tiene? Los tres lados iguales, ¿no es cierto? ¿Qué otra característica tiene? Antes de continuar, guarden el tablero o no hagan nada en el tablero. ¿Está? Eso le dije antes de que empecemos con la videoconferencia. ¿Puede ser? Presten atención a esto. ¿Sí? ¿Puede ser? Y siéntense en sus lugares. Por favor. ¿Ah? 40 minutitos de su tiempo, de su vida. Muy bien. Seguimos. Vamos con el triángulo escaleno ahora. ¿Qué particularidad tiene el triángulo escaleno? Que tiene todos sus lados distintos, de distintas medidas. Les doy como dato, le voy a dar como dato, las medidas de los lados de ese triángulo, la medida de los lados de ese triángulo, ¿sí? Es decir, el lado A va a tener 4 centímetros de largo, el lado B va a tener 5,5 y el lado C va a tener 7 centímetros. Ahora, para que nos quede medianamente prolijo ahí dentro de lo que es el cuadrito, para que nos quede ubicados los datos dentro de lo que es el cuadrito, vamos a ubicarle justamente de la siguiente manera. Todos las tres líneas van a empezar a 2 centímetros con respecto al borde vertical izquierdo. ¿Sí? Es decir, de acá hasta donde empieza la línea, no la letra, la línea A, ¿sí? 2 centímetros. De acá hasta donde empieza la línea B, 2 centímetros. De acá hasta donde empieza la línea C, 2 centímetros. ¿Estamos ahí? Y le vamos a agregar algo más. Vamos a separar las tres líneas. Vamos a separar las tres líneas. Y con respecto al borde horizontal de abajo, vamos a separar a 1 centímetro. Es decir, entre el borde horizontal inferior y la línea C, 1 centímetro. Entre la línea C y B, 1 centímetro. No sé qué pasó ahí. Entre la línea... me copié una línea que no me tenía que copiar. Voy de nuevo. Entre la línea C
y B 1 centímetro, y entre la línea B y A 1 centímetro. ¿Estamos? ¿Sí? 1 centímetro de separación. ¿Estamos hasta ahí? Esto es diagramación. Estamos ubicando los lados que me da como dato para poder formar el triángulo escaleno. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a representar uno de los tres lados, el más largo, el lado C. Vamos a representarlo ahí. ¡Epa! Acá hay algo que está mal. Bueno, después lo corregimos. Vamos a representar el lado C, no el lado A como indica ahí. El lado C va a estar ubicado, esto no va acá, iría el nombre C, ¿no es cierto? Ahí. Vamos a representar el lado C lo más centrado posible con respecto a el ancho del cuadrito, con respecto al ancho lo más centrado posible, ¿sí? Que no esté ni muy allá, ni muy allá, ni muy a la izquierda, ni muy a la derecha. A mí me salió un poquitito hacia la izquierda, no importa. Medianamente centrado. Y eso va a estar separado de la línea A 3 centímetros. ¿Está? 3 centímetros. Disculpen. Tiene olor a perfume en mi barbijo y me hace estornudar. Bueno. Después el looper. Una vez que representamos la línea C, ahora nos está faltando representar o ubicar la línea A y la línea B. Pero, fíjense, el nombre de la línea nosotros lo podemos llamar de dos maneras. Si le ponemos una sola letra, tiene que ser minúscula, ¿sí? Y si le ponemos dos letras por el nombre de sus vértices, tiene que ser letra mayúscula. Habrán visto ustedes, en matemáticas sobre todo, nombrar a una línea recta de la siguiente manera. Así. ¿Se entiende? Se le nombra así. Cuando se le nombra así, con la letra mayúsculas y una rayita arriba, es porque se le pone nombre de los extremos, de los vértices extremos de esa línea o de ese segmento, ¿sí? Y va con letra mayúscula. ¿Estamos? Entonces, para entender un poquitito más hasta acá, la representación de la línea horizontal que hicimos es de la línea C. ¿Cuánto tiene de largo la línea C? ¿Cuánto tiene de longitud? 7 centímetros. ¿Está? Entonces, por ahí si alguno se estaba preguntando, ¿y cuánto tiene 7? 7 centímetros. Tiene C, la línea C. ¿Está? En los extremos le vamos a poner nombre a los vértices extremos. Del lado izquierdo A, del lado derecho B. ¿Estamos hasta ahí? Ahora vamos a representar los dos lados que nos faltan. ¿Está? Bien. Vamos a empezar con el A. Para el lado A vamos a agarrar el compás, apoyamos en el vértice A, vamos de nuevo. Agarramos el compás, tomamos la medida de la línea A, es decir, abrimos el compás 4 centímetros, apoyamos, trasladamos el compás, movemos, trasladamos y apoyamos en el vértice A de nuestra línea C, es decir, en el vértice izquierdo o el extremo izquierdo. Mira acá primero, después a C, ¿sí? Bien, y trazamos un arco que esté ubicado aproximadamente en ese sector. No importa la longitud, ¿está? Acá lo que importa es dónde está ubicado. De la misma manera, ahora hacemos con B. Agarramos el compás, tomamos la medida de la línea B con el compás, movemos el compás, trasladamos y ahora apoyamos en el vértice B. ¿Sí? Y trazamos un arco
cortando el arco que hicimos anteriormente a la izquierda, ¿sí? Donde se cortan esos dos arcos, encontramos el vértice C, y después lo que tenemos que hacer es unir el vértice C con el vértice A y B. Y ahí me quedó formado el triángulo escaleno. Para algún distraído por ahí que no se acuerda, el triángulo escaleno tiene los tres lados de distinta medida, ¿no es cierto? Los tres lados desiguales. ¿Está? ¿Sí? Muy bien. Entonces, representamos la línea A, representamos la línea B, representamos la línea C, y le pusimos nombre a los vértices también del triángulo. ¿Está? Ahí quedó representado el triángulo escaleno. Vamos a ver qué dice el chat de sus compañeros y continuamos. Yo sí escucho, yo no sé por qué. ¿Tenés buena conexión? No, ya escucho. Bueno, estoy grabando igual de todos modos, chicos, los que nos escuchan, estoy grabando, así que de última después vean la filmación con el audio en el YouTube. Y no se olviden suscribir, por favor, porque necesito juntar sponsor. Muy bien. Continuamos. Vamos al cuadrado. El cuadrado también habrán hecho ustedes mucho en su carrera de estudiante en dibujo, en matemática. ¿Sí? Pequeña pausa, ¿sí? Mientras repasamos un poquitito el cuadrado. El cuadrado tiene los cuatro lados iguales, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Y podemos formar de dos maneras. Con la escuadra también, como en el caso del triángulo equilátero, pero también podemos formar con el compás, con la ayuda del compás. ¿Qué es lo que hacemos en el compás? Con el compás trasladamos medidas. Para eso sirve el compás. Esa es la utilización del compás y eso es lo que queremos que aprendan ustedes en dibujo técnico. Más allá del proceso que se pueden saber de memoria o no, ¿sí? Lo importante es para qué utilizamos los elementos de precisión para poder formar los dibujos que estamos haciendo, ¿sí? La escuadra, el compás, obviamente el lápiz, el borrador, todo eso también, ¿no es cierto? Necesitamos que sepan para qué se utilizan. ¿Está? Utilizar de manera correcta los elementos de precisión serían las capacidades que queremos lograr de ustedes, ¿no es cierto? Muy bien. Arrancamos por el dato que nos da del cuadrado. Nos da como dato la línea A, que mide 6 centímetros. Acá también, acá se nos complica un poco porque tenemos el rótulo, ¿sí? Tenemos el rótulo. Distanciamos 1 centímetro del borde inferior y acá vamos a empezar a dibujar la línea 1 centímetro con respecto al margen izquierdo, ¿sí? Separado 1 centímetro con respecto al margen izquierdo. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Muy bien. Tenemos ubicado el lado. El cuadrado tiene los 4 lados iguales, o sea que ese lado ya me sirve para los 4 lados. ¿Está? Procedimiento. Se arranca similar al primer cuadrito, el del ángulo. ¿Sí? Voy a copiar un par de cositas de acá. Es decir, acá se va a complicar con el tema de buscar el centro. Yo le hice un centro ahí, ustedes verán, pero no le hagan de las diagonales de los vértices opuestos porque si no el cuadrado va a terminar tocando el rótulo. ¿Está? Búsquenle la vuelta de manera tal... Acá no sé por qué se me corrió un poquito. Copié mal parece. Búsquenle la vuelta de manera tal de que el círculo tampoco toque el rótulo. ¿Está? A ver. Ahí. ¿Sí? El primer paso del cuadrito número 1, ¿se acuerdan cuál era? Bueno, buscar el centro, pero acá vamos a buscar el centro, pero más de forma a ojo, si queremos llamarle, o tratando de ubicar de manera tal que no moleste en el rótulo. ¿Está? Porque si buscamos el centro con las diagonales, los vértices opuestos, es muy probable que toque el rótulo, el dibujo o el proceso para armar el dibujo. ¿Está? Entonces acá le buscamos la vuelta para que cuando encontremos el centro y tracemos la circunferencia, ¿sí?
no toque el rótulo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Muy bien. Misma medida que el cuadrito número 1, es decir, abrimos el compás 3 centímetros. Abrimos el compás 3 centímetros, apoyamos en ese centro. Acá me faltó trasladar el nombre del centro. Todos los centros siempre se van a llamar O. ¿Sí? Todos los centros siempre se van a llamar O. Salvo el de la parábola, que en realidad no se llama centro, pero le podemos decir centro. Que va a tener la letra, se va a llamar F. ¿Sí? Porque en realidad no es un centro, es un foco, se le llama, al centro de la parábola. Cuando hagamos parábola ya vamos a ampliar. Ampliaremos. Siguiente paso. A la mitad de la distancia entre el centro y la parte inferior de la circunferencia, ¿sí? Línea horizontal, ¿se acuerdan que hicimos eso acá? A la mitad, solamente, y acá me falta la A, solamente que vamos a, te voy a corregir este más para que quede todo completito, solamente que vamos a hacer lo siguiente. Nuestra línea ya va a ser la línea A. Y vamos a empezar bien exactamente sobre la circunferencia del lado derecho y del lado izquierdo nos pasamos lo que nos tengamos que pasar según la medida de la línea A. Era de 6 centímetros, ¿no es cierto? A la derecha empezamos bien sobre la circunferencia, a la izquierda no pasamos. Ustedes verán cómo se pasa ahí la línea A. ¿Estamos hasta ahí? Voy a poner los nombres de los extremos. Voy a poner los nombres de los extremos. Ahí tengo la línea A con sus vértices A y B, ¿sí? Siguiente paso, agarro el compás, tomo la medida de la línea A, es decir, los 6 centímetros, abro el compás 6 centímetros y voy a hacer lo siguiente, miren. Primero, puedo apoyar en A o en B, en cualquiera de los dos, ¿sí? Y hago un corte. Perdón, me olvidé un paso antes de esto. Antes de esto, hay que trazar una línea vertical a partir de B. Hay que trazar una línea vertical de trazo fino a partir de B. ¿Sí? Línea vertical a partir de B. ¿Estamos? ¿Para qué esto? Para corroborar la escuadra. ¿Qué es la escuadra? El ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Con esta diagonal, con esta vertical y con este tramo hasta acá, ¿sí? Corroboramos que esto está en escuadra. ¿Está? Si está en escuadra, estamos haciendo bien el proceso para formar el cuadrado, ¿no es cierto? Muy bien. Una vez que trazamos esa línea vertical, agarramos el compás, tomamos la medida de la línea A, es decir, 6 centímetros, abrimos 6 centímetros, apoyamos en el vértice D y hacemos un corte sobre la línea vertical, así como ustedes ven acá a la derecha. Después apoyamos en A y hacemos un corte aproximadamente en el mismo lugar, pero sobre A, ¿sí? Bien vertical de A. ¿Estamos? ¿Están siguiendo? Mantenemos el compás abierto con esa medida. Mantenemos el compás abierto con esa medida. Y ahora vamos a apoyar en este vértice, miren, vamos a apoyar en el vértice, en este caso sería en el vértice D. Acá en realidad si vamos siguiendo el proceso, este tendría que ser el vértice C y el de la derecha el vértice D. ¿Por qué? Porque vamos haciendo paso por paso y los vértices van apareciendo a medida que vamos avanzando en el proceso, ¿no es cierto? Muy bien. Una vez que encontramos el vértice C, vamos a dejarlo así como está porque así está en el PDF. Una vez que encontramos el vértice C, ¿sí? En esa intersección, esos 4 vértices tendríamos que unir con trazo grueso, es decir, B con D, D con C y C con A.
y ahí queda formado el cuadrado. ¿Está? Y esto quedó de la lámina número 1. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nos queda el último cuadrito. ¿Se habrá escuchado todo el...? ¿Seguimos? Muy bien. ¿Alguien está hablando ahí en el grupo? Bueno. Vamos con el último. Sí, ¿alguien levantó la mano? ¿Cuál es la inquietud o consulta? Mi pregunta es, a mí me resulta muy difícil entender eso, porque usted está haciendo en computadora. Me resultaría más fácil si usted hace, ¿cómo es? En papel. Eso no era. Bueno, vamos, quizá cambiamos la metodología, entonces, si a ustedes se le complica para entender. Cuando yo digo, por ejemplo, tracen una línea vertical o una línea recta, tienen que utilizar, ¿no es cierto?, la regla, la escuadra, ¿sí? Pero bueno, si a muchos se les dificulta entender lo que yo estoy explicando en computadora porque no saben volcarlo, apaga tu micrófono, porque no saben volcarlo con los elementos de precisión en la hoja, vamos a tener que cambiar la metodología y vamos a hacer como hicimos la primera clase, es decir, alguien que esté filmando cuando yo voy explicando y haciendo en una hoja o en el pizarrón. Puedo hacer en el pizarrón también si quieren, traigo toda la regla T gigante, la escuadra gigante y hago en el pizarrón y ustedes van viendo, ¿sí?, en el video cómo se hace con los elementos reales, digamos, ¿sí? Puede ser en la hoja o en el pizarrón, ¿está? ¿Ustedes creen que así va a ser mejor? ¿Sí? ¿Que en la computadora? Bueno, a partir de la siguiente lámina vamos a hacer así, ¿está? Pero esta traten de entender con esta filmación. Yo creo que no estoy seguro, videos que le mandé el año pasado a sus compañeros que estaban en segundo el año pasado, de todo esto, cortitos, ¿sí? Si llego a encontrar eso, porque había borrado todo, quizá en la computadora tenga guardado, pero comprimido, si llego a encontrar todo eso, le voy a pasar, porque eran cortitos porque estaban mandados al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, por eso era cortito. ¿Está? Si llego a encontrar todo eso, de esta lámina, despacio. ¿Está? Sobre todo esta lámina, porque la lámina 1 ya, esa sí se entiende, porque esa sí hice a mano, ¿no es cierto? ¿Sí? Con todos los elementos y la utilización de manera como corresponde. Bueno, puede ser que a ustedes se les complique también porque el año pasado no tuvieron en vivo y en directo dibujo técnico, entonces por ahí a algunos les cuesta el manejo todavía de los elementos de precisión. ¿Sí? Vamos a tratar de mejorar en ese sentido. Bueno, vamos a terminar con esto y después nos organizamos para lo siguiente. División de segmentos. Vamos a trazar una línea horizontal. Repito, acá cuando digo voy a trazar una línea horizontal, de más está decirle que acá la línea horizontal puedo trazar con la paralela. ¿Sí? Con la paralela. Con la reglita horizontal esa que viene con los hilos. Con ese puedo trazar la línea horizontal. ¿Sí? Esa línea horizontal la vamos a trazar ubicado por encima del rótulo en el cuadrito número 6, por encima del rótulo, en el cuadrito número 6, ¿sí? A 1 centímetro por encima del rótulo. ¿Está? Voy copiando algunas medidas que me sirven como guía. A 1 centímetro por encima del rótulo. ¿Estamos ahí? Muy bien. ¿Qué hago a continuación? Con nuestra escuadra de 30 grados, y acá se complica, pero bueno, voy a tratar de hacerle un triángulo. Aguántenme un segundito que voy a hacer una escuadra rápida.
Bien. Vamos a suponer que esto es una escuadra. Vamos a suponer que esto es una escuadra. Con la escuadra de 30 la ubico así. Trato de apoyar siempre sobre algo horizontal. Lo llevo hasta el vértice A. ¿Sí? Y al partir del vértice A, trazo una línea auxiliar. No importa la medida por ahora. ¿Está? Que quede algo así. Le corro otra vez la escuadra para que se vea la línea auxiliar. Ahí queda la línea auxiliar de trazo fino a 30 grados. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Ahí se entendió? ¿Cómo tengo que ubicar la escuadra? Por ejemplo. Bueno. Siguiente paso. Vamos a dividir la línea AB en 8 partes iguales. Si la línea AB tiene 8 centímetros y queremos dividir en 8 partes iguales, ¿cuánto va a tener cada segmento? 1 centímetro, ¿no es cierto? Muy bien. A ver. Voy a hacer una cosa, rápido, para ganar tiempo. Que nos queda 10 minutitos, un poquito menos de 10 minutitos. Y marcamos esa división que hago por medio de un puntito. Por medio de un puntito. ¿Sí? Un puntito, una rayita. Un puntito más que nada, ¿sí? Que se note. Acá no se nota tanto, no se aprecia tanto. ¿Sí? Pero ustedes traten de marcar sobre la línea AB por medio de un puntito, ¿sí? La división en 8 partes iguales. ¿Está? Cada partecita va a tener 1 centímetro, entonces, 1 centímetro. ¿Estamos? Es decir, de A a 1 hay 1 centímetro, de 1 a 2 hay 1 centímetro, de 2 a 3 hay 1 centímetro, de 4 a 5 hay 1 centímetro y así. ¿Está? Siguiente paso, una vez que marqué todas esas distancias, agarro el compás y apoyo en A. Apoyo en A. Y trazo un arco hasta cortar la línea que tengo a 30 grados. ¿Sí? Es decir, apoyo en A, tomo hasta 1, corto. Apoyo en A, tomo hasta 2, corto. Apoyo en A, tomo hasta 3, corto. Y así, ¿está? Acá en el gráfico, en el ejemplito, le tracé todo el arco, por ejemplo, desde el 5 hasta cortar. No hace falta, ustedes pueden trazar un arco en este sector nomás, donde corta la línea a 30 grados. ¿Está? Muy bien, donde hicimos todos los cortes sobre la línea que está a 30 grados, vamos a ponerle nombre a todos esos vértices. Y los nombres los vamos a poner similares a los que están abajo, solamente que con el apóstrofe indicando que es el número prima del de abajo. Es decir, el de arriba, en este vértice acá, sería 1 prima. En este vértice acá sería 2 prima. En este vértice de acá sería 3 prima. 4 prima y así hasta 8 prima. ¿Está? Y por último, con línea de trazo, es decir, trazo, espacio, y con trazo grueso o medio, uno todos los puntos con su prima. Uno todos los puntos con su prima. ¿Está? Para que quede terminado ahí. No se olviden que cuando hacemos línea de trazo tiene que estar bien parejito toda la longitud del trazo, ¿sí? Todas iguales, y el espacio vacío entre trazo y trazo también tiene que ser iguales. ¿Está? Muy bien. Ahí quedaría terminado la lámina número 2. ¿Sí? ¿Alguna consulta antes de cerrar?
Bueno, ¿alguna consulta? Bueno, voy cerrando y les voy a pasar la grabación a la brevedad. Si puedo ahora, ya le paso. ¿Está? Subo a la plataforma también. Voy a tratar de subir ahora. ¿Estamos? Gracias, chicos. Nos vemos.